Hola, soy Jorge Miguel, soy abogado, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la asignatura Derecho Privado 1 y me he de referir al contenido de la unidad 8 del programa, es decir, vicios de la voluntad y de los actos jurídicos. En la unidad anterior, la unidad número 7, se estudiaron los elementos de la voluntad, discernimiento, intención y libertad, y la clasificación de los hechos y actos jurídicos. Nos toca ver ahora qué ocurre cuando uno de esos elementos, discernimiento, intención o libertad, que constituyen la voluntad, está ausente. Entonces, en primer lugar, hemos de analizar los vicios de la voluntad, error, dolo y violencia, y luego veremos los denominados vicios propios de los actos jurídicos. Recordemos entonces que la voluntad tiene tres elementos: discernimiento, intención y libertad. Ahora bien, el discernimiento no admite vicios para el derecho, es decir, se tiene o no se tiene discernimiento, y por supuesto, si no se tiene discernimiento, como es un elemento esencial de la voluntad, el acto no será voluntario. Los elementos que sí padecen vicios son la intención y la libertad, y la intención y la libertad están afectadas por los vicios de error, dolo y violencia. Vamos a hablar en primer lugar del error. Y decimos que el error es el falso conocimiento que se tiene de una cosa, mientras que la ignorancia es la ausencia absoluta de conocimiento acerca de algo. Si bien desde el punto de vista teórico pueden diferenciarse ambos conceptos, es decir, el falso conocimiento o la ausencia de conocimiento, desde el punto de vista jurídico son completamente asimilables. Es decir, la persona que actuó con error, sea con ignorancia, la solución desde el punto de vista legal es idéntica. Ahora bien, la doctrina tradicional clasifica el error en dos tipos. El primero, denominado error de hecho, y se configura cuando la ausencia o falso conocimiento recae sobre algún hecho relativo al acto o a las circunstancias. Por ejemplo, cuando Juan celebra un contrato de compraventa con Pedro, creyendo comprar un automotor modelo 2004, cuando en realidad era modelo 1999. El segundo se denomina error de derecho y se produce cuando la ausencia o falso conocimiento recae sobre el régimen legal aplicable al acto o a la relación jurídica. Por ejemplo, Juan celebra un contrato de compraventa con Pedro, que tiene 12 años de edad, creyendo que con esa edad se es hábil para contratar. Empecemos hablando entonces del error de hecho. Recuerden, aquel que recae sobre las circunstancias de hecho del acto jurídico que se está pretendiendo celebrar. El Código Civil y Comercial señala que para que el error de hecho pueda producir la nulidad del acto, debe reunir una serie de condiciones. Es decir, debe verse que no cualquier error que alguien cometa que vicie la voluntad va a ser suficiente para anular el acto. No, el Código Civil y Comercial establece algunos requisitos que debe reunir el error de hecho para que tenga la fuerza suficiente para nulificar el acto. Estas condiciones deben ser: primero, debe ser un error esencial; segundo, debe ser reconocible; y en tercer lugar, no se exige que sea excusable. Ahora bien, ¿cuándo el error va a ser esencial? El Código Civil y Comercial mantiene la idea de clasificar entonces a los errores de hecho en esenciales y accidentales, pero solo el error esencial trae aparejado la nulidad del acto. Así lo establece el artículo 265 del Código Civil y Comercial, que dice que el error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto si el acto es bilateral o unilateral recepticio. El error debe, además, ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad. Y luego, en el artículo 267 del Código Civil y Comercial, se indica cuáles son los casos de error esencial, es decir, casos en los cuales el Código Civil y Comercial considera que se trata de un error esencial y, por tanto, apto para producir la nulidad del acto.
Dice el artículo 267, supuestos de error esencial. El error de hecho es esencial cuando recae sobre A, la naturaleza del acto, es decir, cuando hay error sobre la naturaleza del acto. B, cuando recae sobre un bien o hecho diverso o de distinta especie que el que se pretendió designar. C, la cualidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad jurídica que tenía la persona. D, los motivos relevantes personales que hayan sido incorporados al acto. Y E, la persona con la cual se celebró o a la cual se refiere al acto. Vamos a dar una explicación de cada uno. Decimos que hay error esencial sobre la naturaleza del acto. Por ejemplo, cuando una persona que creyendo que vende un inmueble, en realidad no celebra una venta, sino que celebra una donación. Ustedes ven que el error cae sobre la naturaleza mismo del acto que está celebrando. Y por tanto, es esencial ese error, teniendo entonces la posibilidad de nulificar, es decir, de anular el acto que celebró. El error esencial también puede recaer sobre el objeto del acto. Pensemos el caso de alguien que quiere comprar un quintal de maíz, pero en el acto que realiza comete un error cuando en realidad compró soja, o cuando creyó contratar en pesos cuando lo hizo en dólares. Allí ven que recae sobre el objeto, sea sobre lo que compró o sea sobre la forma de pago. También hay error esencial cuando existe error sobre la cualidad sustancial de la cosa. Se refiere de la calidad esencial de la cosa sobre la que se contrata. Tengamos en cuenta que debe ser una característica que haya sido fundamental para la persona que contrató. Por ejemplo, yo adquiero un inmueble con la intención de construir un edificio de 20 pisos, y resulta que no puedo hacerlo por estar limitado el suelo por su naturaleza a no recibir torres de no más de 3 pisos. En ese caso, compro un inmueble en el cual incurrí en un error sobre la cualidad que es sustancial de la cosa y por tanto se justifica la nulidad. También existe error esencial cuando existe error sobre los motivos personales. Este es un supuesto novedoso en el Código Civil y Comercial, conforme implica la introducción de la noción de la causa móvil o el motivo que tuve en cuenta para poder realizar o celebrar el acto jurídico, especialmente si es un motivo lícito. Y existe error esencial cuando recae sobre la persona. Por ejemplo, el ejemplo en el caso de que Andrés cree contratar con Pedro, pero en realidad realiza un contrato por el cual queda obligado con un tercero, Juan. En este caso se debe tener en cuenta fundamentalmente las cualidades personales de la persona con quien quiero contratar. Y justamente cuando existe error sobre esa persona es que el acto es nulo precisamente porque es esencial, en este caso, respecto de la persona. Dijimos entonces que el primero de los requisitos era de que sea un error esencial. El segundo de los requisitos es que sea un error reconocible. Reconocible significa que pueda ser conocido, reitero, que pueda ser conocido por quien oye esa manifestación, es decir, por la otra parte a la que cometió el error. Dice el artículo 266. El error es reconocible cuando el destinatario de la declaración, es decir, el que oyó la declaración, lo pudo conocer según las circunstancias del acto, las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Es decir, el acto puede invalidarse por error cuando el error en que cae el sujeto que emite la declaración de voluntad, el que dice la declaración de voluntad, es reconocible, es decir, que pudo o debió reconocerlo para quien la recibe, para el destinatario de esa declaración de voluntad. De tal modo, el error es reconocible cuando el destinatario, el que la oye,
lo pudo conocer o cuando el destinatario, usando la normal diligencia, hubiera podido darse cuenta. No necesita el verdadero conocimiento del destinatario del error. El destinatario solo pudo haberlo conocido, hubiera estado en condiciones de conocerlo. Y es necesario que hubiera ser conocido con la diligencia. En este caso, entonces, es importante la cualidad del destinatario, porque no es lo mismo una persona común que un comerciante que se halla en mejores condiciones de saber, de establecer y de reconocer que hubo un error por parte de quien emitió la declaración de la voluntad. Y por último hablamos de la excusibilidad del error de hecho, porque el código anterior de Vélez-Sársfield decía de que para que el error pudiera invocarse como causal de nulidad, debía ser excusable. Decía el artículo 929 del Código Civil, ya derogado, que el error de hecho no perjudica cuando ha habido razón para errar, pero no podrá alegarse cuando la ignorancia del verdadero estado de las cosas proviene de una negligencia culpable. Es decir, si no había una negligencia culpable, el error no era excusable. En nuestro Código Civil y Comercial, el que erró no es necesario que demuestre que tuvo motivos para hacerlo. Se impone así el principio de protección de la confianza y se acentúa el desarrollo del deber de información que existe entre las partes. Se incluye también en el nuevo Código Civil y Comercial algunas características especiales del error, como es por ejemplo el caso del error en el cálculo. El artículo 268 dice que el error del cálculo no da lugar a la nulidad del acto, sino solamente a su rectificación. Es decir, el error de cálculo no es suficiente para la declaración de nulidad del acto, pero si se confunde con el error, este permite, concretamente, rectificar la declaración de voluntad y, por tanto, también rectificar el acto jurídico de que se trate. Además, incluye el Código Civil y Comercial como una especie de error el del error en la declaración. Es decir, cuando existe un error en la declaración de voluntad o en su transmisión, y así lo señala el artículo 270, que dice que las disposiciones de los artículos de este capítulo son aplicables al error en la declaración de voluntad y en su transmisión. Errar en la declaración es una falsa representación, por el cual la parte que emitió la declaración quiso decir algo distinto al valor o a la representación que tiene objetivamente. En ese caso, cuando se plantea el error, el juez debe interpretar el negocio, comparar la declaración que se emitió con la declaración que corresponde según el tipo de negocio de que se trate, para saber qué es lo que realmente quiso decir quien emite esa declaración. Digamos que el error en la declaración es un desacople, una discordancia entre la voluntad interna que tiene el sujeto y la que declaró. Ese error en la declaración es manifiesta cuando el declarante efectúa una declaración involuntaria o inconsciente. Y por último hemos de hablar del error de derecho. Ya dijimos que el error de derecho es el que recae sobre el régimen legal aplicable al acto o la relación jurídica de que se trata. Y el artículo 8 dispone que la ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico. De tal modo, a excepción de los casos específicamente expresados por el Código Civil y Comercial, el error de derecho nunca es excusable y por tanto no trae aparejada la nulidad. Vamos a hablar ahora de otro vicio de la voluntad, que es el dolo. El dolo no tiene un concepto único en nuestro derecho, sino que tiene tres excepciones. El dolo en el cumplimiento de las obligaciones, el dolo como elemento de los actos ilícitos y el dolo como vicio de la voluntad. Vamos a hablar precisamente de ese, del dolo como vicio de la voluntad.
Tengamos en cuenta de que el dolo como vicio de la voluntad se traduce en una acción que realiza un sujeto respecto de otro para producir en este último un engaño. Es decir, concretamente, el dolo es la acción que realiza una persona y realiza esa acción sobre otra para engañarla y para que esa persona celebre el acto precisamente bajo los efectos del engaño. Y el artículo 271 se refiere a cuáles pueden ser esas acciones que realiza una parte para engañar a la otra. Dice, acción dolosa es toda aserción de lo falso, disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa. En este caso, se advierte que se mantienen los significados o acepciones del dolo y el mismo puede consistir tanto en una acción como en una omisión de quien comete dolo en contra de otra. ¿Cuáles son las clases del dolo? El dolo se clasifica de los siguientes modos: dolo principal, sea esencial o incidental. El dolo esencial es el que determina que el otro se haya visto engañado y haya realizado el acto de una determinada forma. Mientras que el segundo, el incidental, no ha sido la causa del engaño para que el sujeto haya actuado con error. También existe un dolo que puede denominarse bueno o malo. El dolo bueno es la astucia, la viveza, mientras que el dolo malo es precisamente para engañar. Pensemos que no toda astucia, por ejemplo la comercial, es mala. Por el contrario, es buena si no se viola la buena fe. Por otra parte, el artículo 272 establece cuáles son los requisitos para que se configure ese dolo esencial. Y el dolo esencial lo es y causa la nulidad del acto si es grave, si es determinante de la voluntad, si causa un daño importante y fundamentalmente no debe haber dolo recíproco por ambas partes. Estos son los requisitos. De tal modo, si el dolo no ha sido grave, si el dolo, es decir, la astucia, la maquinación, no es lo que ha provocado el engaño de la otra parte que realizó el acto jurídico, si el dolo no ocasionó un daño importante o hubo un dolo recíproco, es decir, ambas partes quisieron engañarse, no será esencial. El dolo incidental, conforme establece el artículo 273, no es determinante de la voluntad y en consecuencia no afecta la validez del acto. ¿Cuáles son los efectos del actor doloso? Es decir, los efectos de que una persona haya actuado con dolo para engañar a otra. Cuando el dolo reúne las características indicadas en la norma, da lugar a dos sanciones: la nulidad y la indemnización de los daños y perjuicios que funcionan acumulativa o alternativamente a opción del interesado. Es decir, puede pedirse la nulidad, puede solicitarse la indemnización de daños y perjuicios o pueden acumularse una y otra sanción. La acción de daños y perjuicios puede existir incluso en caso de que no se reúnen los requisitos referidos, porque si no es grave, si no es determinante de la realización del acto o si no se ha ocasionado un daño importante, pero nunca existiría en caso de dolo recíproco. Por otra parte, dispone el artículo 274 que el autor del dolo esencial y del dolo incidental puede ser una de las partes o incluso un tercero. Aquí la particularidad radica en que debe saberse si las partes conocían del dolo ejercido por el tercero, porque si la parte fue cómplice, es decir, el tercero y la parte contratante fue cómplice, entonces son responsables solidariamente junto con el tercero. El artículo 275 se refiere finalmente a la responsabilidad. El autor del dolo esencial o incidental debe reparar el daño causado. Y pasamos ahora del tercero de los vicios, que es la violencia física o moral. Y aquí
este vicio afecta la libertad, es decir, su espontaneidad en la manifestación de la voluntad. Y estos vicios que afectan, reitero, a la libertad son la violencia física, denominada también fuerza física, o la violencia moral, caracterizada como la intimidación. Dice el artículo 276 que la fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte de un tercero, causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas deberá ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado. Hablemos de la violencia moral o la intimidación. Según el artículo, habrá intimidación cuando se inspire a una de las partes por injustas amenazas un temor fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes o de terceros. Entonces, del concepto surgen los requisitos para que la violencia traiga aparejada la nulidad. En primer lugar, debe existir una amenaza injusta, es decir, la promesa de causar un mal que no está autorizado o fundado en el derecho. Si un acreedor le dice a su deudor que pague bajo el padecimiento de embargarle los bienes, no hay una amenaza injusta porque son mecanismos que la ley realmente otorga. La amenaza que sufrió no fue injusta porque además el deudor exactamente adeuda la suma que se le reclama. En segundo lugar, debe existir en el ánimo del sujeto un temor fundado de sufrir un mal, es decir, no cualquier amenaza produce un temor justificado en la víctima, debe ser una consecuencia razonable de la amenaza y estar vinculado a las condiciones personales de la víctima. Y en tercer lugar, el mal amenazado debe ser grave, esto es, que el bien amenazado sea de magnitud importante e inminente, ya que no permite acudir a la autoridad competente para evitarlo. La fuerza física o la intimidación puede provenir de la otra parte contratante o de un tercero ajeno al acto. El artículo 277 señala que el autor de la fuerza irresistible y de las amenazas puede ser una de las partes del acto o un tercero. ¿Qué efectos produce el dolo? El dolo, del mismo modo que sucede con la violencia, surgen para la víctima que la padeció dos acciones que pueden ser ejercidas alternativas o acumulativamente, la de nulidad y la de indemnización de daños y perjuicios. En este sentido, entonces, la acción referida o que derivan de la violencia se asemejan a la del dolo. Siempre que la víctima puede reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios que la violencia le provocó, aun cuando la acción de nulidad no haya sido intentada. Cuando la violencia es realizada por un tercero, se aplican los mismos principios mencionados respecto del dolo. Y acerca de la responsabilidad, dice el artículo 278, que el autor debe reparar los daños. Responde solidariamente la parte que al tiempo de la celebración del acto tuvo conocimiento de la fuerza irresistible o de las amenazas del tercero. Concretamente, cuando una parte sabe que un tercero está realizando violencia sobre la otra y aprovecha para contratar, habiendo conocido esa violencia, es que él responde solidariamente por los daños que se le provocan. Vamos a hablar a partir de ahora de los vicios, pero no de la voluntad, sino de los actos jurídicos, que se diferencian de la voluntad porque no inciden sobre los elementos de la voluntad, sino que implican un defecto de buena fe que presenta el acto jurídico como tal. Y es por tanto que se refiere a los vicios de los actos jurídicos en sí, que nos lleva al estudio de la simulación, el fraude y la lesión. Reitero, los actos son voluntarios y realizados con discernimiento, intención y libertad. Lo que ocurre es que la ley considera que puede verse privado de sus efectos porque alguna de sus partes no actuó de buena fe. Y vamos a empezar hablando de la simulación. ¿Qué es la simulación? Es la declaración de un contenido de voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto que aquel que realmente se ha llevado a cabo. En otras palabras,
cuando en un acto jurídico la declaración de contenido que se emitió se lo hizo para producir con engaño a los fines de generar la apariencia de un acto o de un negocio jurídico que no existe o que es distinto, que tiene por intención realizarse. El artículo 333 lo caracteriza y dice que la simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten. Y esto genera precisamente una clasificación, la de simulación absoluta y la de simulación relativa. Si, por ejemplo, Juan simula donar a su hijo Pedro un inmueble que en realidad no efectúa, estamos realizando una simulación absoluta. En cambio, si Juan dona un inmueble a su hijo Pedro, pero simula vendérselo, es decir, se lo dona, pero en realidad en el acto señala de que se lo vende, esta simulación será relativa, ya que oculta, disimula un acto que es real, la donación, a través de otro simulado, que es la venta. La simulación también puede clasificarse en simulación ilícita o lícita, y el artículo 334 lo distingue. La simulación es ilícita cuando perjudica a un tercero y por tanto provoca la nulidad del acto. Si el acto simulado encubre otro real, este es plenamente eficaz si concurren los requisitos propios de su categoría y no es ilícito ni perjudica a un tercero. Ahora bien, ¿cómo se remedia esta simulación, es decir, esta disimulación de lo real? La acción de la simulación es precisamente la que remedia la simulación y que le corresponde a las partes del acto simulado o a los terceros interesados a fin de que se reconozca judicialmente la inexistencia del acto ostensible. En efecto, tengan en cuenta de que en virtud de la simulación o del acto simulado que realizan dos partes, puede verse perjudicado un tercero interesado, y por tanto también a él le corresponde ejercer la acción de simulación. Pero ¿qué sucede cuando la simulación es lícita? Cuando la simulación es lícita, es decir, aun cuando hubo un acto simulado, no se provocó ninguna ilicitud, solo las partes pueden ejercer la acción respectiva, pero no los terceros ajenos al acto, ya que ellos no tendrían interés, pues no han sido perjudicados. Recordemos que en el Código Civil y Comercial no está prohibida la simulación lícita y las partes son libres para brindarle a sus actos las formas que ellas consideren más oportunas. Pensemos el caso en que una persona quiere señalar de que le ha vendido el inmueble a su hijo cuando en realidad se lo ha donado, pero si ello no perjudica a un tercero, ni perjudica a la ley, ni por ejemplo intereses de los órganos de recaudación, no habrá entonces ninguna ilicitud y por tanto no estará prohibido. Pero, ¿qué pasa cuando se trata de una simulación ilícita? Cuando sí se perjudica a un tercero. Y allí la situación difiere fundamentalmente. Aquí debemos distinguir si la acción de simulación pretende ser ejercida por las mismas partes o por los terceros. Tengamos en cuenta que la acción de simulación tiene por objeto declarar la nulidad del acto simulado, precisamente su ineficacia, es decir, que quede sin efecto. ¿Qué sucede cuando la acción es ejercida entre las partes? Porque una de las partes se siente perjudicada. Y allí dice el artículo 335 que los que otorgan un acto simulado ilícito o que perjudica a terceros no pueden ejercer acción alguna el uno contra el otro sobre la simulación, excepto que las partes no puedan obtener beneficio alguno de las resultas del ejercicio de la acción de la simulación. La sanción se permite porque la ley pretende evitar que quien cometió en definitiva un ilícito pueda sacar provecho de él. Los terceros, es decir, los ajenos al acto simulado,
pueden en cambio ejercer la acción de simulación a los fines de poner de manifiesto la real voluntad y destruir la apariencia del acto simulado. Acción de terceros. Los terceros cuyos derechos o intereses legítimos son afectados por el acto simulado pueden demandar su nulidad. Pueden acreditar la simulación por cualquier medio de prueba, así lo establece el artículo 336. En efecto, los terceros no participaron de la celebración del acto simulado y por tanto no tienen los elementos para poder probarlo. Pueden disponer de cualquier medio de prueba para acreditar que hubo una simulación. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que se simuló la venta de una casa por el cual el sujeto A le vendió simuladamente la casa al sujeto B. No existió en realidad esa venta. Y ha sido perjudicado un tercero que, por ejemplo, pretendía cobrar una deuda sobre el sujeto A y tenía como garantía esa propiedad. ¿Cómo puede demostrarlo? Pues de cualquier modo. Esto es, si prueba de que el sujeto A vendió la casa, pero en realidad no se le entregó al sujeto B. Es más, sigue viviendo el sujeto A en la casa. Y además prueba que el sujeto B nunca realizó un pago importante, ni tuvo ahorros suficientes, ni tiene los ingresos suficientes. Prueba también que el sujeto A sigue reparando la casa y sigue pagando los impuestos. Se puede valer de todos esos medios de prueba para demostrar de que en realidad la venta del sujeto A hacia el sujeto B no existió. Reitero, porque se trata de un tercero que no dispone de otros medios. ¿Qué efectos produce el ejercicio de la acción? Dice el artículo 334. Si el acto simulado encubre otro real, este es plenamente eficaz si concurren los requisitos propios de su categoría y no es ilícito ni perjudica a un tercero. Las mismas disposiciones rigen en caso de cláusulas simuladas. Es decir, que el acto que intentó ser ocultado será eficaz si se advierte que ha cumplido todos los requisitos que la legislación le impone para que éste se constituya formalmente. El efecto de la declaración no se limita al tercero que acciona. Al poner de manifiesto la verdad real, la acción intentada por un tercero que demuestra que el bien nunca salió del patrimonio, aprovecha no solamente a él, sino también al resto de los acreedores. Es decir, el efecto que tiene la acción de simulación es precisamente la nulidad. Y si como consecuencia de la acción de simulación se hace nulo el acto simulado, esa simulación no solamente beneficia al tercero que ejerció la acción, sino que también beneficia a cualquier otro tercero o, por ejemplo, o cualquier otro acreedor. La acción de simulación prescribe a los 2 años. Al tratarse de una simulación ilícita, el tercero puede reclamar los daños y perjuicios que le haya causado el acto simulado. Pero debemos hablar aquí de la noción de lo que es el contradocumento. En efecto, suele suceder en la práctica jurídica que cuando las partes se ponen de acuerdo para realizar un acto simulado, también las partes pretendan celebrar un contradocumento en el cual se señale la verdad, la realidad de las cosas. Es decir, se hace un documento, por ejemplo, de venta, y se hace un contradocumento donde las partes señalan que en realidad la venta no existió. El contradocumento es la constancia escrita del verdadero carácter del acto simulado. En efecto, respecto de terceros generalmente se utilizan presunciones, ya que es difícil acreditar la voluntad real de las partes. Pero entre las partes, el elemento más fehaciente es precisamente el contradocumento. Dice el artículo 355 del Código Civil y Comercial. La simulación alegada por las partes debe probarse mediante el respectivo contradocumento. Puede prescindirse de él cuando la parte justifica las razones por las cuales no existe o no puede ser presentado y median circunstancias que hacen inequívoca la simulación.
señala Jambias que en la práctica ello significa que la ausencia de contradocumentos hace presumir la sinceridad del acto mientras no se pruebe inequívocamente lo contrario. Bueno, vamos a referirnos ahora a otro de los vicios de los actos jurídicos, que es el fraude. El fraude se produce cuando un sujeto, que es el deudor, dispone de todos sus bienes a favor de otro sujeto, pero con la intención de provocarse o colocarse en estado de insolvencia para sustraer los bienes de la ejecución por parte de sus acreedores. Incluye también a todos los actos que impiden su enriquecimiento, como por ejemplo el ejemplo de renuncias de derechos de índole patrimonial. Entonces, el supuesto que aquí estamos explicando, que es el del fraude, es cuando un sujeto realiza actos jurídicos con otro, pero con una intención. La verdadera intención es de provocar su insolvencia para perjudicar a sus acreedores. Quiero señalar que estos actos de disposición que realiza el deudor para quedarse en la insolvencia son reales, a diferencia de la simulación, donde allí los actos no son reales. En cambio aquí, en los actos con fraude, el acto efectivamente sucede, solo que por la situación que tiene el deudor no produce todos los efectos que estaba llamado por su naturaleza. Ahora bien, ¿cuál es la solución que dispone el acreedor que se ve perjudicado porque su deudor realiza actos por los cuales se insolventa? La solución que tiene es el ejercicio de la acción revocatoria. Esta es una acción propia de los terceros acreedores que no intervinieron en el acto jurídico fraudulento y que los perjudica. De tal modo que todo acreedor puede solicitar la revocación de los actos celebrados por el deudor en perjuicio o fraude de sus derechos. Lo voy a poner en estos términos. Pensemos en un sujeto A, que es deudor, y un sujeto B, que es el comprador o el adquirente o quien recibe el bien, ya sea a título gratuito o a título oneroso, por ejemplo, por donación o por venta. Y hay un sujeto C que no participa de ese acto, ya sea a título gratuito o oneroso, y que es acreedor del sujeto A, pero que se ve perjudicado porque el sujeto A, al transferir los bienes, cae en estado de insolvencia y por tanto pierde su garantía. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos que debe reunirse para que ese sujeto acreedor pueda ejercer la acción revocatoria? Y estos están establecidos en el artículo 339 del Código Civil y Comercial, que dice que, en primer lugar, y el primer requisito es que el crédito de ese acreedor sea de causa y fecha anterior al acto impugnado fraudulento. Segundo requisito es que el acto fraudulento haya causado o agravado la insolvencia del deudor. Y en tercer lugar, que quien contrató con el deudor a título oneroso, no solo indique con la indicación de sujeto B, haya conocido o debido conocer que el acto provocaba o agravaba la insolvencia. El primer requisito es que el crédito sea de causa anterior al acto impugnado, se explica por sí mismo. Es decir, el acreedor que tiene un crédito a su favor originado en una determinada fecha, puede impugnar los actos que provocan la insolvencia si estos actos son posteriores a la fecha de su crédito. Si fuera a la inversa, es decir, que el acto que produce la insolvencia es de fecha anterior al crédito del acreedor, éste no puede ejercer acción alguna. En segundo lugar, es necesario que el acto haya causado o agravado efectivamente la insolvencia por parte del deudor. Es decir, por más que el deudor realice diversos actos de disposición a título gratuito o a título oneroso, pero aún así continúa siendo propietario de bienes y sus acreedores siguen viendo garantizado su crédito, no pueden ejercer la acción revocatoria de problema. Concretamente, la acción podrá
ejercerse cuando los actos que celebra el deudor provocan o agravan su insolvencia. Ahora bien, recuerdo que el sujeto A puede transferir los bienes al sujeto B a título gratuito o a título oneroso. Pero los actos a título oneroso, para el ejercicio de la acción, se agrega un requisito especial para la ley, que es la necesidad de la connivencia, de la complicidad del tercero que realizó el acto con el deudor. Así lo explica el artículo 340 del Código Civil y Comercial, que dice que la acción del acreedor, en el ejemplo el sujeto C, contra el subadquirente de los derechos obtenidos por el acto impugnado, en el ejemplo el sujeto B, solo procede si éste adquirió por título gratuito, o si es a título oneroso, es cómplice en el fraude, y la complicidad se presume si al momento de contratar conocía el estado de insolvencia. Concretamente, entonces, el acreedor sujeto C debe probar de que el adquirente sujeto B es cómplice, es decir, que recibe los bienes en connivencia o complicidad con el deudor, precisamente para que este deudor caiga en estado de insolvencia, provocando el perjuicio en contra de los acreedores. Lo que establece la ley en este artículo en particular, de que esa complicidad del sujeto B adquirente se presume si al momento de celebrar el acto conocía del estado de insolvencia que se originaba en el sujeto A deudor. De tal modo, el tercero, sujeto C, acreedor que ejerce la acción revocatoria, deberá probar de que el adquirente conocía de esa circunstancia. ¿Qué efectos produce el ejercicio de la acción revocatoria? La acción revocatoria o la acción de fraude, a diferencia de la acción de simulación que provocaba la nulidad, en este caso lo que se provoca es la inoponibilidad del acto a los acreedores que ejercieron la acción revocatoria o pauliana. Y quiero explicar la diferencia. En la acción de simulación el acto era simulado, era no real, era ficticio, y ante la procedencia de la acción de simulación se produce la nulidad del acto simulado. En este caso, los actos fraudulentos no son irreales, son verdaderos, solo que tienen una finalidad espuria, no querida por la ley, que es el de la insolvencia fraudulenta para perjudicar a los acreedores. De tal modo, siendo que el acto es real, la acción revocatoria no produce la nulidad, sino que produce la inoponibilidad. Es decir, respecto del acreedor que inicia la acción y logra la declaración de fraude, el acto de disposición de los bienes, solo respecto de él, no le es oponible. Es decir, es como si el acto no hubiera sido celebrado y, por tanto, el deudor no se hubiera despojado de los bienes que sirven de garantía al acreedor. Dice el artículo 338 que todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos y de las renuncias al ejercicio de derechos o facultades. Ahora bien, tengamos en cuenta de que el ejercicio de esta acción revocatoria solo beneficia al acreedor que hubiera ejercido la acción y no a los restantes acreedores que no la ejercieran. Es decir, la acción revocatoria tiene un efecto personal para el acreedor que ejerció la acción y está ilimitada por el monto de su crédito. La acción prescribe al año de ejercido el acto fraudulento. A continuación me voy a referir a otro vicio de los actos jurídicos, que es la lesión objetivo-subjetiva. Digamos que esta es una figura o un instituto incorporado ya por la ley 17711
del año 1967 al Código Civil de Vélez Sarsfield y que continuó en este Código Civil y Comercial que rige desde el año, el año 2015. La lesión está regulada actualmente en el artículo 332 del Código Civil y Comercial, y voy a proceder a su lectura para que luego lo analicemos. Lesión. Y dice que puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de una notable desproporción de las prestaciones. El afectado, por la lesión, tiene derecho para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero si hubiere demandado de la nulidad, se debe transformar en acción de reajuste si éste es ofrecido por el demandado al contestar la demanda. ¿Por qué se denomina el instituto como lesión objetiva y subjetiva? En primer lugar, porque requiere de dos aspectos, dos elementos. El primer elemento subjetivo, esto es, que exista por parte de un sujeto el aprovechamiento de la necesidad, la inexperiencia o la debilidad psíquica de la otra. Es decir, concretamente, cuando se celebra un acto jurídico por el cual un sujeto, que denominamos A, aprovechándose de otro sujeto B que está en estado de necesidad, inexperiencia o debilidad psíquica, obtiene una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada. Precisamente, el elemento objetivo es esa ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada que se beneficia o que recibe aquel que se aprovecha de la necesidad o inexperiencia o debilidad del otro. El Código Civil y Comercial agrega otro requisito en este aspecto objetivo, y es precisamente de que se presume, salvo prueba en contrario, por supuesto, que existe la explotación, es decir, el aspecto subjetivo, en caso de que haya una notable desproporción de las prestaciones, es decir, cuando se cumple el elemento objetivo. Todo ello explica precisamente la noción de la lesión objetiva y subjetiva. Ahora bien, ¿qué sucede con el sujeto perjudicado? Es decir, aquel de quien se ha aprovechado por su inexperiencia, su necesidad, su debilidad. Este puede solicitar o la nulidad del acto, precisamente por el vicio, o puede pedir un reajuste, una equiparación de las prestaciones a cargo de una de las partes. Pero, si reclama la nulidad, el demandado puede ofrecer el reajuste y en ese caso el juez debe resolver precisamente sobre el monto de ese reajuste. Como se advierte en este caso, la finalidad es evitar el aprovechamiento de una parte sobre la otra. Pero si se ofrece la equivalencia, si se ofrece la equiparación de las prestaciones, el lesionado no puede insistir sobre la nulidad porque precisamente lo que se pretende es proteger la realización del acto en sí mismo. Bueno, a continuación hablamos de otro aspecto referido a los actos jurídicos, que es su ineficacia. ¿Y qué es la ineficacia? Es la sanción legal que priva al acto jurídico de sus efectos normales en virtud de un defecto originario. Y esta sanción de invalidez se debe a dos motivos: o la nulidad de los actos o su inoponibilidad respecto de determinadas personas. Dice el artículo 382 que los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su nulidad o de su inoponibilidad respecto de determinadas personas. Hablemos en primer lugar de las nulidades. ¿Cómo se clasifican las nulidades? Las nulidades se clasifican en nulidades absolutas o nulidades relativas. La nulidad del acto es absoluta cuando el acto interesa al orden público
y por tanto debe ser declarada de oficio por el juez cuando conoce precisamente o constata su invalidez. Pongamos, por ejemplo, el caso de un acto realizado por un incapaz de derecho. En cambio, la nulidad es relativa cuando se establece en interés de los particulares. Pongamos, por ejemplo, un acto realizado por un incapaz de hecho, donde la eventual declaración de nulidad solo se produce en beneficio del interés del afectado. Ahora bien, el artículo 383 señala quién puede articular, quién puede ejercer precisamente la nulidad. Dice que la nulidad puede arguirse por vía de acción u oponerse como excepción, y en todos los casos debe sustanciarse. Es decir, el afectado puede presentarse ejerciendo una acción que tenga por finalidad declarar la nulidad del acto. Pero también, ante el reclamo que se le efectúa, puede ejercerlo como defensa, es decir, como excepción, peticionando al juez que declare la nulidad del acto. Tengamos en cuenta también que existen determinados actos que en principio son nulos, pero el Código Civil y Comercial contiene otro instituto que es el de la conversión, que es aquel que se produce cuando un acto nulo puede convertirse en otro acto válido si es que reúne los requisitos esenciales para la celebración del otro acto. Por supuesto, esa conversión es posible si las partes puede suponerse que ellas lo habrían querido si hubieran conocido de la nulidad de que adolece el acto. Además de la conversión, existe la confirmación. ¿Qué es la confirmación? Es la facultad que le asiste a quien pudiera solicitar la nulidad del acto, pero que en vez de solicitar la nulidad del acto, se inclina por darle validez, siempre que la causa que afectaba, siempre que la causa que provocaba la nulidad haya desaparecido. Pensemos, por ejemplo, el caso del sujeto que celebró el acto siendo menor de edad y cuando cumple la mayor de edad, en vez de concurrir al juez para solicitar la invalidez, en realidad solicita su confirmación. Reitero que esta confirmación solo es posible cuando se trata de nulidades relativas, esto es, establecidas en beneficio del particular afectado, porque las nulidades absolutas, es decir, que titulan el orden público, si afectan a un acto, este no puede ser confirmado aun cuando la parte lo peticione. Tengamos en cuenta de que esta confirmación puede ser expresa cuando, por ejemplo, el afectado lo solicita en un documento que reúna los requisitos necesarios, o puede considerarse tácita, es decir, cuando la parte afectada cumple total o parcialmente con lo establecido en el acto. Finalmente, he de referirme a la inoponibilidad. Dijimos que la ineficacia de los actos jurídicos podían deberse a la nulidad, que hemos hablado, o a la inoponibilidad. Y la inoponibilidad tiene efectos distintos al de la nulidad, porque mientras que en la nulidad sus efectos se extienden a todas las personas, en la inoponibilidad el efecto solamente se produce respecto de determinadas personas, como sucede en el caso del fraude antes explicado. ¿Cuáles son las normas que intervienen en este instituto? El artículo 396 del Código Civil y Comercial refiere que frente a terceros el acto inoponible no tiene efectos excepto en los casos previstos por la ley. Y el artículo 397 se refiere a la oportunidad para invocar la inoponibilidad, señalando de que ésta puede hacerse valer en cualquier momento sin perjuicio del derecho de la otra parte a oponer la prescripción o la caducidad. Con esto concluyo el dictado de esta unidad número 8 de vicios de la voluntad y de los actos jurídicos. Al igual que en todas las unidades, sugiero que este material se complete con la lectura de la bibliografía correspondiente a la temática para que sea debidamente comprendida. Muchas gracias.
Un gusto.